Hola iglesia, muy buenos días, bienvenidos a una mañana en el encuentro virtual. Les invito entonces para que nos dispongamos y asumamos la actitud correcta frente a lo que va a pasar a continuación. Recordemos qué está pasando. Estamos celebrando el Día del Señor. Nos hemos congregado como iglesia a adorar a Dios y a escuchar su palabra. No estamos frente a una conferencia cualquiera o frente a una actividad virtual como tantas en estos tiempos laborales. Estamos en un ejercicio de adoración y rendición a nuestro Dios. Por eso le invito para que asuma la actitud correcta. Si está acostado allí en su cama, le invito para que se siente y pueda asumir la actitud correcta y podamos centrarnos completamente en lo que vamos a hacer a continuación. Adoremos juntos, exaltemos al Señor juntos y escuchemos la palabra con total disposición y reverencia. La invitación es que detengas todo lo que estás haciendo para que podamos centrarnos completamente en escuchar su voz y en adorarle desde nuestras casas. No solamente es que tú veas la pantalla y veas el grupo de alabanza cantar. Únete a este canto desde las casas, únete a esta adoración desde tu casa, porque de eso se trata justamente esta mañana. Así que le invito pues para que incline su rostro y oremos pidiendo al Señor que nos guíe en esta mañana, que nos hable y ofreciendo nuestro corazón delante de Él. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esperanza en ti. Y estamos aquí congregados desde espacios virtuales porque tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres la razón por la cual nos reunimos hoy. Tú eres la razón por la cual coincidimos diferentes personas de esta ciudad y aún del país, aún del mundo, Señor. Coincidimos en un mismo tiempo para unirnos en adoración y en exaltación a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Hasta el día de hoy has sido fiel. Pasan los días y seguimos viendo, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hemos comprobado, Padre, que tú cuidas de nosotros. Hemos comprobado, Señor, que tu provisión llega, que tú haces llover el maná del cielo a cada uno de nuestros hogares. Hoy te damos gracias porque en ti estamos seguros. Hoy te damos gracias porque tú nos has guardado en tus brazos, porque somos tus hijos. Y si somos tus hijos no temeremos de ningún mal, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es nuestro protector. Ese eres tú, Señor, un Dios poderoso. Ese eres tú, un Dios que gobierna por encima de todo. Ese eres tú, Señor. Tu gobierno está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier crisis. Y hoy nos hemos reunido para adorarte. Nos hemos reunido para escuchar tu voz, porque te necesitamos. Hoy en comunidad, Señor, proclamamos que te necesitamos. Eres una profunda necesidad de cada uno de nosotros. Sin ti, Señor, no podemos continuar. Sin ti nuestra vida no tiene sentido. Tú le das razón a nuestra existencia. Tú le das propósito a nuestro estar aquí. Así que hoy nos alegramos en ti. Hoy nos regocijamos. Y hoy desde diferentes lugares, Padre, unimos nuestras voces para exaltarte a ti que eres el Dios poderoso, que gobiernas sobre todo, que gobierna nuestras vidas, Señor. Y asimismo proclamamos una actitud de rendición completa delante de ti. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, rendimos nuestra mente absolutamente ante ti, porque tú eres quien gobierna. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, y en tu poder estamos seguros. Hoy caminamos con tranquilidad, hoy caminamos con fe, con esperanza y con paz, porque tú eres nuestro Dios, el Dios poderoso. Vamos, iglesia, en esta mañana a adorar al Señor con todo el corazón. ¡Vamos! Señor, las estrellas creó y su luz limitó.
¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Vamos juntos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, oh, por siempre y siempre, oh Dios. Oh, oh, por siempre y siempre, oh Dios. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz.
Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó para conocerle. Abandonado por la humanidad, por su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor, por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Cantamos: mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día está el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Todos juntos: Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad, oh Dios. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Más fuerte. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Una de las características particulares del ministerio de Jesús es que fue un ministerio caminando, ¿sí? Aunque suene extraño, el ministerio de Jesús fue un ministerio
que se hizo a pie. Caminaba las calles de las diferentes ciudades en las que estuvo. Transitaba diferentes caminos entre ciudades. Y Jesús generalmente lo vemos en el transcurso de los evangelios en escenarios públicos, en la calle, en los montes, en los valles. Generalmente estaba en las calles transitando. Y en ese ejercicio de transitar sucedían cosas maravillosas. La iglesia primitiva, por su parte, siguió el mismo modelo y de igual manera caminaban de una ciudad a otra, caminaban entre las calles y mientras eran perseguidos, ellos seguían llevando el evangelio a los escenarios públicos. Mientras caminaban, sucedían milagros. Y cuando digo milagros, tengo claro que el mayor de los milagros es la salvación de una persona. Que una persona se rinda ante los pies de Jesús. Sí, muchas personas eran sanadas en el camino. Pero lo más sorprendente de este ejercicio era que muchas personas se postraban delante de Jesús y le reconocían como Rey, como Señor, como Salvador. Pasaba en los tiempos de Jesús, pero también pasaba exactamente lo mismo en los tiempos de la iglesia primitiva. Milagros en el camino, salvación en el camino. Podría uno decir mientras lee que eran circunstancias que no estaban planeadas, que simplemente pasaban, pero el caminar de la iglesia ha estado planeado de principio a fin. Las rutas de Jesús estuvieron muy bien planeadas. Él pasaba por donde tenía que pasar, por donde había necesidad, por donde había una persona que necesitaba ser salva. Y así se titula esta reflexión: Milagros en el camino. Y los invito a observar una de tantas historias de los evangelios y del libro de los Hechos de milagros en el camino. Quiero que revisemos Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice así: Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Lucas es el escritor de esta historia. Nos muestra un acontecimiento como un acontecimiento fortuito. Jesús iba de camino a Jerusalén. Y en el camino pareciera ser que no estaba planeado. Sucede esto: 10 hombres leprosos le salen al encuentro a Jesús. Y tengo claro que la idea central de esta historia está en el versículo 17, cuando Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Y detalles como el samaritano que regresa son parte de la idea central de este texto. Este texto para mí es muy especial. Recuerdo que la primera predicación que di un domingo fue a partir de ese texto. Recuerdo el título de esa reflexión: y después de un milagro, ¿qué? Pero hoy no me quiero centrar en la idea central del texto, haga la redundancia, sino que quiero ubicarme en un escenario alterno, algo que está sucediendo detrás del texto y que Lucas lo registra y que vale la pena revisar. Permítanme intencionalmente centrar mi atención en las condiciones en las que se dio el milagro, en las condiciones alrededor del camino, que parece un imprevisto, que bien podría haber sido omitido de la escritura, pero que no fue así. Allí está un milagro en el camino, un milagro en el camino. Pero
De lo contrario, este evento fue registrado. Y no solo aquí sucedió este tipo de milagro, sucede en el transcurso de los evangelios, sucede en el transcurso de la iglesia primitiva. Vemos muchísimos eventos como este, donde parece que no estaba planeado un milagro, pero en el caminar, en el trasegar de la iglesia, suceden y va generando salvación a muchas personas. La mujer con flujo de sangre. Jesús iba para la casa de Jairo, iba en el camino y ahí sucedió el milagro. El ciego Bartimeo, Jesús pasaba por allí. Con Zaqueo, el cobrador de impuestos, era transitando por la ciudad. Con la mujer samaritana, donde Jesús simplemente pasa y descansa en el pozo. Muchas historias más, muchos milagros en el camino. No son eventos aislados en el ministerio de Jesús. Si esto hubiera ocurrido solamente en esta ocasión, pues diríamos, este es un evento aislado. Pero este era el modus operandi de Jesús. Caminar y en el camino traer salvación. Caminar por las ciudades, caminar por las calles y en el camino traer restauración, redención, traer vida y esperanza. Como lo mencioné anteriormente, me centraré en el milagro, en el camino, no tanto en los 10 leprosos y en el que viene y agradece, que sería una reflexión para otra ocasión, sino en esa historia que hay detrás de Jesús camino a Jerusalén, era bendiciendo a muchas personas en su camino. Por tal razón navegaremos entre los diferentes evangelios, podremos navegar un poquito también en Hechos. Jesús iba camino a Jerusalén y en ese contexto sucede un milagro. Pero como lo dije hace un momento, pasaba todo el tiempo. Y esto me permite recordar que el ministerio de Jesús no era un ministerio estático, no era un ministerio paralizado. Jesús en ningún momento se establece en Nazaret o en Belén, ni en Jerusalén, y dice, y funda un movimiento de vengan a verme, y desde aquí voy a bendecir. Jesús no lo hace, lo pudo haber hecho así, seguramente muchas multitudes hubiese congregado, pero Jesús no lo hizo de esa manera. El movimiento de Jesús, el ministerio de Jesús fue caminando, fue moviéndose. Todos los días en el registro del Evangelio vemos a Jesús caminando de un lado a otro, de una casa a otra, de una plaza a otra, de una ciudad a otra. Y lo que pasaba en esos caminos es extraordinario. Podemos verlo en los Evangelios. Lo hacía porque tenía preparado milagros en el camino. Jesús tenía preparado cada uno de sus movimientos y la iglesia primitiva finalmente hace lo mismo. La iglesia no se centraba en un lugar específico. De hecho, el éxito de la iglesia fue precisamente la capacidad que tuvo de moverse en los diferentes caminos, de moverse en los diferentes escenarios de las ciudades, de ser activos, de no ser estáticos. Si la iglesia hubiera sido estática en sus comienzos, no estaríamos hoy tal vez aquí. Hoy estamos aquí por unos discípulos que se movían, que caminaban, que del voz a voz compartían el evangelio. Este justamente era el éxito de la iglesia primitiva, que llevaron el evangelio a las calles y entre más perseguidos eran, más se movían y más se expandían en la verdad. Le confieso que para mí fue muy revelador encontrarme con esta verdad, encontrarme en la escritura que la iglesia no era un movimiento de los templos, que la iglesia en sus comienzos, ni siquiera el ejercicio de Jesús, era un movimiento en las casas. Para mí fue muy revelador hacerme consciente que la iglesia es un movimiento de la calle. Sí, Jesús iba a las casas, Jesús iba a las sinagogas, pero principalmente sus mensajes fueron proclamados en la calle, en lo público, donde estaba la necesidad, alrededor de la gente. Y la iglesia primitiva de igual manera siguió ese modelo en la calle. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas? Donde comienzan la iglesia en Europa, comienzan este movimiento de iglesia en Europa, donde comienza
no comienza en las casas, no comienza en las sinagogas porque no había en Filipo sinagoga, comienza en la calle, a la orilla del río, un movimiento de oración, y allí comienza todo un movimiento eclesial en el continente europeo. Las casas se convirtieron en los centros de operaciones, pero los cristianos recorrían las calles. Las casas eran los centros estratégicos y allí se reunían, pero no se quedaban allí. Ellos llevaban el evangelio a los diferentes contextos sociales. Jesús fue un caminante. Definitivamente Jesús fue un caminante, pero no cualquier caminante. Fue un caminante que hacía milagros en el camino. La iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos, fueron caminantes. Y mientras caminaban de un lado a otro llevando el evangelio, sucedían milagros en el camino. Pero a veces la iglesia moderna, la iglesia de hoy, parece que ha perdido la habilidad de movernos, que hemos perdido la habilidad de movernos en las calles. Hoy no tenemos esa misma acción de movernos como la iglesia primitiva y como lo hacía Jesús en lo público. De igual manera, hoy hay muchos leprosos en las calles y esta expresión puede sonar ofensiva para algunos, pero me estoy refiriendo a lo que ilustran estos 10 personas completamente necesitadas de Cristo, personas necesitadas de que alguien interrumpa sus desgracias, su desesperanza, que se crucen su camino con un mensaje distinto. Hoy en Armenia hay personas que están esperando que alguien se cruce en su camino con un mensaje distinto. Y a veces la iglesia está esperando que ellos vengan a nosotros. A veces como iglesia queremos atraer que vengan a nosotros, pero muchos afuera están esperando es que nosotros vayamos, que pasemos por las calles, que transitemos, que llevemos el evangelio a los diferentes escenarios sociales. Jesús transitó el camino de los leprosos, transitó el camino de los samaritanos. Jesús caminó por donde caminaban los publicanos, se encontró con los ciegos, con los enfermos. No vemos a Jesús diciendo, vengan, 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 vengan. Vemos a Jesús yendo generalmente a donde hay necesidad. Jesús vino a esta tierra justamente a caminar esos caminos de necesidad. Y no sé si la iglesia hoy está dispuesta a transitar esos caminos. A modo de autocrítica, queremos, como lo dije hace un momento, que ellos vengan. Queremos atraer, queremos diseñar estrategias para que las personas vengan a nosotros y de alguna u otra manera, sin quererlo y sin la intención, centramos nuestra operación en un centro donde esperamos que se añadan y se agreguen personas. Pero ese no fue el modelo de Jesús. Jesús nunca usó ese método. Jesús iba donde los necesitados, iba y hacía milagros en el camino. Hoy Jesús físicamente no transita por las calles de Armenia, pero nosotros, su iglesia, somos los caminantes de hoy. Hoy somos nosotros quien tenemos la responsabilidad de ser testigos de Cristo en lo público de esta ciudad. Hoy somos nosotros, la iglesia, a quienes se les ha entregado esa función de ser caminantes, de llevar el evangelio a los diferentes escenarios sociales. Hoy somos nosotros los encargados de llevar luz a esta ciudad, de ser la sal para esta tierra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, nosotros sus discípulos somos los caminantes. Si Jesús es el camino, los cristianos somos los caminantes. Y a través de nosotros hoy sucederán milagros en el camino. Jesús nos ha entregado, Dios nos ha entregado el Espíritu Santo para caminar con Él, para que esos milagros sean posibles. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que llevar el evangelio a las calles. Tenemos que volver a ese modelo primitivo de ir e impactar los diferentes escenarios sociales. No deja de sorprenderme cuando leo en Lucas
Jesús iba para Jerusalén, pero en ese ejercicio sucede un milagro en el camino. Asimismo, nosotros debemos aprender a movernos en esta ciudad de tal manera que mientras caminamos, que mientras avanzamos por la vida, sucedan milagros entre nosotros. Meditaba en estos días. El COVID ha sacado la iglesia de sus templos, pero ahora, ¿quién va a sacar la iglesia de las casas? Señalamos que el COVID ha traído bienestar al ejercicio de iglesia porque nos ha sacado del ejercicio del templo, del templismo, como algunos dicen. Pero siento que a veces nos hemos llevado a la casa y nos hemos encerrado en la comodidad de la casa. Cambiamos el templo por la casa y olvidamos que el evangelio es un movimiento de las calles y tenemos que volver a las calles. Podemos ver con claridad que la iglesia no era un movimiento de templos y que la iglesia, si bien operaba desde casa, era un movimiento más bien de las calles. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy como iglesia es: ¿cómo llevar el evangelio a lo público en los tiempos de hoy? ¿Cómo llevar el evangelio a las calles en los tiempos de hoy? Alguien dirá, pero es que tenemos muchas restricciones. No estamos tan restringidos como era la iglesia primitiva. Sin embargo, la iglesia primitiva todo el tiempo estaba reinventándose, estaba mirando la posibilidad de seguir predicando a pesar de las restricciones. Eran perseguidos, tenían prohibido reunirse, se reunían en secreto y demás movimientos que sufrían en ese entonces. Pero ellos seguían llevando el evangelio a las calles. El evangelio seguía estando al acceso de las personas. Hoy tenemos que preguntarnos, como iglesia, ¿cómo llevar el evangelio a lo público? No podemos acostumbrarnos a estar encerrados en nuestras casas y cada 8 días sí recibir algo, pero recibimos para dar. Hoy escuchamos a un predicador para mañana predicar a otros. Ese es el ejercicio de la iglesia. No recibimos para engordarnos espiritualmente o intelectualmente. Recibimos para dar a otros. ¿A quién estás dando lo que tú recibes? ¿A quién le estás entregando lo que Dios te da cada domingo, cada miércoles y en cada ejercicio devocional? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Cómo estás llevando el evangelio a las calles, a lo público? La iglesia primitiva no dejó de hacerlo, a pesar de las diferentes restricciones. Y quiero ser claro con algo. Cuando me refiero a que la iglesia debe seguir los pasos de Jesús y llevar el evangelio a las calles, no me estoy refiriendo a que volvamos a predicar puerta a puerta, o a que pongamos carteles en los semáforos, o a que usemos megáfonos en las plazas públicas para decir Cristo te ama. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a que tenemos que encontrar la manera de movilizarnos en la sociedad de hoy y llevar el evangelio a lo público. Tenemos que movernos en diferentes escenarios sociales. Tenemos que desarrollar la habilidad de hacer más presencia en lo público, en los lugares laborales, en los escenarios gubernamentales. Tenemos que seguir llevando el mensaje de Cristo a los diferentes escenarios de esta ciudad y no simplemente esperando que vengan a nosotros. No podemos esperar simplemente en nuestras casas que monten una predicación y ya, yo la escucho muy lindo y sigo mi vida normal. Ese no es el evangelio y esa no es la iglesia. La iglesia siempre ha sido activa, siempre ha estado en movimiento. La iglesia siempre ha estado en el ejercicio de la calle. Movernos en las calles tal vez hace referencia a que tenemos que ser más propositivos, a que tenemos que ser más dinámicos, a que tenemos que ser más cercanos a la necesidad de la gente, tal cual como lo hizo Jesús. Cuando Jesús iba a Jerusalén, podía tomar una ruta más cercana, podía tomar una ruta más derecha, pero él se desviaba, él arrimaba a una ciudad, se acercaba a otra y hacía diferentes estaciones, siempre claro cuál era su destino. Asimismo nosotros no podemos caminar derecho, sino que tenemos que mirar hacia dónde podemos impactar como iglesia. A veces como cristianos lo que hacemos muchas veces es construir muros que nos alejan del mundo pagano y perverso. Construimos búnkers privados donde solo cabemos nosotros.
Y la verdad es que la iglesia no es eso. La iglesia es un escenario público donde todos tienen acceso. Jesús, justamente en su caminar por la vida, en su peregrinaje, transitó los caminos de los perversos, transitó los caminos de los enfermos, transitó los caminos de los intocables, de los despreciables. Y la iglesia hoy tenemos que hacer lo mismo. Jesús, si no hubiese hecho esto, si no hubiese caminado, si no hubiese transitado, si no hubiese llevado su ministerio a las calles, tal vez estos 10 leprosos nunca hubieran sido impactados por el mensaje de salvación. Porque hay personas que no tienen esperanza ni siquiera de buscar ayuda. Hay personas que han perdido todo, aún sus ganas de buscar ayuda. Pero la iglesia tiene que ir a esos escenarios, a ayudar, a predicar y a compartir las buenas nuevas del Evangelio, a compartir el mensaje de salvación. No veremos milagros en el camino si no transitamos los caminos. No veremos milagros en el camino si seguimos encerrados en nuestras casas esperando que nos monten predicaciones y devocionales. Pienso que las palabras que el Señor ha compartido en sus últimos tiempos han estado muy direccionadas a que tenemos que movilizarnos. Prepara tu propio plato. Recuerda cuál es tu destino. Y hoy aprende a transitar el camino que tienes que transitar. Hace semanas el Señor nos habló de milagros a puerta cerrada. Y fuimos testigos de una cantidad de movimientos sobrenaturales que impactaron nuestras vidas a puerta cerrada. Sé que podemos escribir un libro de todas las historias de milagros a puerta cerrada que sucedieron entre nosotros. Pero, ¿por qué vimos todo esto? Porque estábamos a puerta cerrada, porque nos dispusimos en nuestras casas para ver su obrar sobrenatural y porque Dios en su soberanidad quiso impactar nuestras vidas. Pero no veremos milagros en el camino si no volvemos a salir a los caminos, si no volvemos a transitar los caminos. No veremos milagros en el camino si no nos disponemos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos. En esta mañana es importante que recordemos cuál es la razón de ser como iglesia. Sí, estamos cansados, sí, tal vez las emociones nos han golpeado, sí, la crisis ha impactado fuertemente y las economías se han visto afectadas. Yo sé de qué le estoy hablando, porque yo también soy humano y también he sufrido esto. Pero la palabra a todos nosotros en esta mañana nos exhorta ok, pero hay que continuar, hay que seguir siendo iglesia. Hay que seguir predicando, hay que seguir avanzando. Ok, sí, eres humano, yo estoy ahí para acompañarte. Y Dios ha sido un consolador para nosotros, y ha sido fiel, y ha sido un apoyo para cada uno de nosotros. Pero hay que avanzar. Tenemos que estar listos, caminantes. No desde el templo, y no desde las casas, no desde la comodidad de nuestros hogares, sino desde las calles, donde coincidiremos con aquellos que tienen una profunda necesidad de Cristo. Por alguna razón, la iglesia inicialmente era conocida como los del camino. Ese nombre me parece fantástico. No eran conocidos como la iglesia, no, inicialmente les decían los del camino. Me gusta más ese nombre. Qué bueno que hoy nos dijeran, ahí van los del camino, y no van los de la iglesia cristiana, ahí van los de los evangélicos. Eran conocidos como los del camino por dos razones. Primero, porque predicaban todo el tiempo, Jesús es el camino al Padre. Y segundo, porque eran caminantes, porque se la pasaban de un lado para otro. El imperio romano no sabía dónde estaban, porque eran hormigas que se movían todo el tiempo de un lado a otro y no dejaban de predicar. Recordemos que Jesús iba caminando a Jerusalén, pero generalmente cuando Jesús viajaba, no tomaba el camino más derecho, no tomaba el camino fácil, él tomaba el camino largo, él tomaba el camino donde podía impactar a más personas. La historia de los leprosos parece que no fue la excepción. Los leprosos estaban confinados eternamente a unas aldeas olvidadas y el texto sugiere que Jesús se disponía a entrar en una de esas aldeas donde le salen al encuentro estos 10 leprosos. Jesús no escogía los caminos fáciles. Jesús no escogía los caminos cómodos. Jesús escogía entrar donde estaban los leprosos. Escogía los caminos que nadie escogía. Jesús escogía el camino difícil. ¿Qué tal
si caminamos un poco en esta mañana? Les invito para que caminemos y reflexionemos alrededor de la palabra mientras caminamos. Era un movimiento muy habitual de Jesús. Él caminaba y predicaba. Él caminaba e impactaba a personas con milagros en el camino. Y si Jesús estuviese en los tiempos de hoy, seguramente esta sería una escena muy común, muy tradicional, porque el escenario ideal para Jesús predicar era las calles. Sí entró a las casas, sí entró a las sinagogas, pero seguía su camino. Era un peregrino, se movía, se movilizaba por diferentes caminos donde sabía que encontraría personas necesitadas. Si Jesús tuviese hoy un ministerio de comunicaciones, tendría que estar preparado para transmitir desde las calles. Esta es una ilustración y para mí no es cómodo hacer este ejercicio de predicación desde la calle. Hay muchos obstáculos, hay muchos animales, hay carros que pasan, personas que transitan, la luz no es perfectamente controlada, la cámara se tambalea de un lado a otro, tal vez el sonido no es el más nítido, pero con esto quiero ilustrar que el llamado a la iglesia es a movernos en estos escenarios reales, donde enfrentamos muchas dificultades y muchos obstáculos, donde no todo está a nuestro control, donde vamos a enfrentar serias oposiciones al mensaje que queremos establecer. Para mí es más cómodo estar en mi casa o en la sede y transmitir con la luz perfecta, con la cámara estable, con el sonido adecuado, sin interrupciones. Para mí es mucho más cómodo, pero esta es la vida real. En este contexto de las calles es que se desarrolló el proyecto de iglesia. Y Jesús lo hacía así. De igual manera la iglesia primitiva salió a las calles a predicar y hacían milagros en el camino. A los caminantes del día de hoy, este camino no es fácil. Este camino no es cómodo. Y Jesús lo vivió. Jesús en su caminar enfrentó oposición y aceptación. Enfrentó aprecio, pero también odios. En muchos lugares fue bienvenido, en otros fue expulsado. Jesús recibió honor y en otros contextos recibió azotes. Fue amado, odiado, fue esperado, fue rechazado. En el caminar de Jesús encontramos diferentes dificultades. No todo fue perfecto, no todo fue color de rosa, no todo funcionó bien. Habían obstáculos y de igual manera la iglesia primitiva en su caminar tuvo muchísimas restricciones, muchos éxitos, muchas victorias, pero también muchos momentos dolorosos. Y esta es la vida de nosotros como cristianos, un camino incierto, donde vamos a enfrentar algunos momentos buenos, pero algunos momentos malos. Jesús en ningún momento nos prometió una vida perfecta aquí. Qué bueno nosotros los caminantes, los del camino del día de hoy, poder entender que hemos sido llamados a caminar, a transitar las sendas de la vida y a llevar el evangelio por los diferentes escenarios, aun cuando no se orquestan a nuestro favor, aun cuando no todo se articula para nuestro bienestar, sino cuando parece que hay oposición, donde hay ruido y no nos dejan hacer lo que queremos hacer. La iglesia nunca ha tenido las condiciones ideales para ser iglesia. Siempre, en toda su historia, ha tenido obstáculos y ha tenido que caminar en medio de esos obstáculos. La iglesia primitiva era muy restringida, de hecho mucho más restringida de lo que nosotros somos el día de hoy. La iglesia primitiva era perseguida y enfrentaba muchos obstáculos muy fuertes, pero a pesar de eso, ellos seguían transitando las calles con cautela, con cuidado, con precauciones, pero seguían predicando el evangelio, seguían impactando la necesidad de las personas, seguían haciendo milagros en el camino. La iglesia primitiva, entre más restringida era, más eficiente era en su mensaje de salvación. Y eso tenemos que aprenderlos. Nosotros los caminantes del día de hoy tenemos que aprender que no podemos esperar a tener condiciones perfectas para hacer iglesia.
Tenemos que aprender a caminar en medio de dificultades. Tenemos que aprender a transitar en medio de obstáculos. Tenemos que aprender a obedecer cuando las condiciones no son perfectas. Y estos tiempos han generado algunas dificultades. Estos tiempos nos han permitido experimentar algunos obstáculos. Pero nosotros tenemos que seguir siendo iglesia, porque no podemos seguir persiguiendo una vida perfecta acá. Los caminantes, los cristianos, los discípulos, los del camino del día de hoy, no podemos seguir buscando una vida perfecta acá. No podemos seguir tratando de construir un paraíso aquí en la tierra. Tenemos que entender que nuestro paraíso está allá, en la Nueva Jerusalén, pero que aquí nos corresponde caminar. Aquí nos corresponde meternos en los caminos de los leprosos, de los enfermos, de los ciegos. Aquí nos corresponde transitar diferentes caminos para encontrarnos con necesitados que tal vez nunca llegarán a nosotros, sino que tenemos que llegar a ellos. Qué bueno es recordar cómo el ministerio de Jesús se hacía caminando y cómo a través de esos escenarios Él impactaba a muchas personas. Si caminamos, si transitamos, seguramente podemos impactar a muchas personas con el Evangelio y podemos ser testigos de milagros en el camino. Y siento que este es un llamado a la iglesia del día de hoy. Siento que es un llamado de activarnos nuevamente. Siento que es un llamado de volver a hacer lo que realmente nosotros somos. Y no es que hayamos dejado de serlo, pero no sé si es su situación. Pero a mí me ha pasado que en casa me he llevado a la tendencia, a la comodidad, a estar en casa con mi familia, con mi hijo. Y de alguna u otra manera eso también genera desconexión con la realidad humana. En estos días dejé de ver noticias, dejé de estar atento a lo que pasa por salud mental y llegó un momento donde dije, ¿verdad que estamos en pandemia? Recuerdo que hay gente que la está pasando mal en estos tiempos. ¿Verdad que estamos pasando por una situación muy compleja? Porque en casa terminamos acomodándonos y terminamos buscando la comodidad y desconectándonos de lo que realmente fuimos llamados a hacer. Es mi caso, tal vez no es el suyo, pero el enfrentarme a este texto donde Jesús camina por el camino de los leprosos, me permite entender que hoy debemos ser caminantes, y que debemos no acomodarnos ni en nuestros templos ni en nuestras casas, sino incomodarnos en las calles por causa del Evangelio, tal cual como lo hizo Jesús y tal cual como lo hizo la iglesia primitiva. Este es nuestro ejercicio y este es nuestro llamado, a incomodarnos en las calles, a enfrentarnos a la incomodidad del bullicio, pero es allí donde nos necesitan, no en la comodidad de nuestras casas. Es en las calles donde Jesús nos ha llamado a predicar el Evangelio. Ahora, con eso no quiero decir que no podemos predicar en nuestras casas. Quiero ser claro, efectivamente sí tenemos una misión en casa, pero a nivel de iglesia, nuestra misión también está en las calles. Así que caminemos este camino de Jesús, caminemos este camino que nos permite ver milagros en medio del camino. Salgamos de nuestra comodidad. Y quiero ser claro también aquí, no estoy diciendo pues que tenemos que violar las recomendaciones del gobierno nacional en relación al COVID. No, me estoy refiriendo a que tenemos que asumir una actitud más activa, una actitud proactiva en medio de la misión que nos ha sido encomendada. Jesús nunca fue estático, Jesús nunca se sentó a esperar, Jesús siempre estuvo en acción. Siempre lo hizo de esa manera y nosotros también somos llamados a movernos de esa manera. Así que caminemos como Jesús lo hizo, en medio de la incomodidad, en medio del bullicio, en medio de la necesidad, en medio de condiciones que no son ideales. Cristianos, caminantes del día de hoy, tenemos que estar dispuestos a enfrentar diferentes obstáculos, diferentes dificultades. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar cuando las cosas no funcionan como deberían funcionar. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, pero también a disfrutar con una mente clara de que la Nueva Jerusalén espera por nosotros.
Volvemos aquí un poco más cómodos, con algo más controlado. Mientras caminamos esta vida cristiana, mientras caminamos por nuestro peregrinaje, no podemos olvidar un elemento esencial y es nuestro destino. Mientras transitamos este camino, no podemos olvidar nuestro destino. Si bien Jesús se desviaba para cruzarse en los caminos de los necesitados, nunca perdió de foco su destino. Vemos que desde principio a fin Jesús caminó hacia la cruz. No se dejó desviar y Él siempre tuvo en mente la cruz por amor a nosotros. En todo lo que hacía estaba la cruz. Él caminó hacia la cruz. Ese era su destino y eso le permitió enfrentar las dificultades que enfrentó en su caminar. El pastor Elías hace 8 días, a través de la palabra, nos recordaba esta necesaria verdad. Nos recordaba cuál es nuestro destino. Y Dios nos recordaba a través del pastor cuál es nuestro destino porque necesitamos recordarlo. El destino le da sentido a nuestro camino. Vamos hacia la nueva Jerusalén. Vamos hacia la restauración de todas las cosas. Vamos hacia el nuevo Edén. Y este no es un mensaje que adorna al cristianismo. Este no es un mensaje que le pone fantasía al cristianismo. No, es una verdad real que tenemos que abrazar y que todo el tiempo tenemos que tener aquí en nuestra mente dibujada la nueva Jerusalén, porque hacia allá vamos. Jesús tenía dibujado su destino. Y eso le permitió caminar y hacer milagros en medio del camino. La iglesia primitiva tenía dibujada la nueva Jerusalén, la restauración de todas las cosas. El nuevo Edén lo tenían aquí claro y por eso no tenían problema de sufrir si era el momento de sufrir, de gozar si era el momento de gozar. Ellos tenían una perspectiva de lo eterno. Iglesia, hoy tenemos que caminar con nuestro destino claro. Y gracias a Dios por el mensaje de hace 8 días. Gracias a Dios por esa predicación que nos permite entender que nuestro destino no está aquí. Que nuestro destino final, como el pastor lo decía, no es el COVID. No está aquí, no es la crisis económica, no es una enfermedad, no es lo que vivimos aquí. Nuestro destino final es la nueva Jerusalén y eso le tiene que dar más sentido a nuestro caminar. Eso nos tiene que llevar a ser más arriesgados, a ser más aguerridos, a ser más violentos en nuestro ejercicio de iglesia. Porque todo esto es pasajero, porque este no es nuestro destino final, porque nuestro destino ya lo preparó Cristo para nosotros. La invitación esta mañana a la iglesia es, primero, que salgamos de la comodidad en la que a veces hemos entrado. Primero, que podamos entender que fuimos llamados a las calles, que fuimos llamados a un ministerio público. Y yo quiero hacer claridad que cuando hablo de las calles, no estoy hablando de un escenario físico, lo dije hace un momento, de predicar en las calles y ya. Sí predicar en las calles, pero con sabiduría. Movernos en los escenarios sociales. Tenemos que entender que no podemos quedarnos en las casas, que no podemos guardarnos allí y no hacer nada. La iglesia fue llamada afuera. Así como los médicos son llamados a sanar en estos tiempos, la iglesia también es llamada a bendecir, a sanar, a curar. Y eso tenemos que hacer. Ahora, no estoy diciendo que violemos las normas, como lo dije hace un momento, en la calle, no. Pero sí estoy diciendo que sí, a pesar de las restricciones, tenemos que aprender a movernos. Lo segundo que tenemos que entender es que el camino no es fácil, que el camino no es un paraíso, que el camino tiene obstáculos, tiene dificultades. Toda la vida la iglesia, los cristianos, hemos enfrentado dificultades y tenemos que aprender a anteponernos a ello. Y lo tercero que no podemos olvidar es nuestro destino. Nuestro destino le da sentido a nuestro caminar. Así que iglesia, sigamos los pasos de Jesús, seamos caminantes, seamos los del camino del día de hoy que nos dejan de predicar el evangelio. Que esta oportunidad sea la oportunidad para alcanzar más personas. Como lo he dicho ya, siento que Dios nos está impulsando y nos está preparando para milagros en el camino. Ya nos consoló y tuvimos milagros en casa, a puerta cerrada, pero ahora es tiempo de compartir eso con otros, con los necesitados. Estamos
siendo preparados por Dios para milagros en el camino. Y Dios nos va a llevar en los próximos días, en los próximos meses, a hacer movimientos supremamente arriesgados, supremamente locos, porque nosotros como iglesia no podemos estar en casa, no podemos estar en los templos. Ahora tenemos que salir y tenemos que llevar el evangelio donde realmente lo necesitan. Jesús dijo: no he venido para los que están sanos, he venido para los que están enfermos. Y allá hay muchas personas enfermas que necesitan de la iglesia de Cristo, y allá nos enviará el Señor. Así que, caminantes, es hora de caminar, es hora de transitar, es hora de seguir llevando el evangelio de salvación a donde es necesario. Le invito pues para que oremos en esta mañana y respondamos a esta palabra en obediencia, en humillación ante el caminante que nos invita a caminar. Señor, te damos gracias porque has venido preparándonos, has venido hablándonos con mucha claridad, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, en nuestros ejercicios devocionales en casa. Tú nos has hablado y puedo sentir que tienes algo entre manos. Puedo sentir que tienes algo planeado con nosotros. Gracias. Gracias porque eres un modelo para nosotros. Yo te pido en esta mañana por la iglesia, te pido por el encuentro. Te pido, Señor, que nos dé las fuerzas para caminar. Llévanos a los lugares donde nos quieres usar. Abre caminos, Señor, para nosotros. Y llévanos al lugar donde tú quieres que estemos. Señor, permítenos llegar y predicar el evangelio a aquellos leprosos que tienen necesidad de ti, a aquellos enfermos que tienen necesidad de ti. Señor, gracias por tu poder majestuoso que se ha manifestado en nuestras casas, pero gracias porque ahora nos empujas afuera y queremos ver milagros en el camino. Aquí estamos, Señor, úsanos. A donde tú digas que vayamos, allá iremos. El camino que tú nos invites a transitar, lo transitaremos, y en ese ejercicio veremos milagros sobrenaturales de salvación, de transformación y de esperanza. Danos sabiduría, Señor, para entender esta palabra. Danos sabiduría y discernimiento para entender este mensaje, para que cada uno desde nuestras casas podamos comprender a qué nos estás llamando. Danos sabiduría, Señor, para movernos, para salir de nuestra comodidad, para salir de nuestro confort y para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Tú eres un Dios milagroso. A ti te seguimos. No transitamos un camino que tú no hayas transitado. Tú transitaste este camino, Señor. Tú abriste camino para nosotros. Ahora nos rendimos delante de ti y nos proclamamos como tus servidores, como tus discípulos, como tus caminantes, para ver tu obra majestuosa en esta ciudad, para ver tu obra majestuosa en cada lugar donde tú nos has colocado. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú nos has escogido para este hermoso ministerio de caminar las calles y de llevar el evangelio a lo público. Gracias, Señor, porque tu plan con nosotros aún no termina. Y gracias, porque qué grato es recordar que nuestro destino final está asegurado en Cristo Jesús, quien murió por nosotros y quien nos redimió de nuestros pecados. Esto mismo lo tienen que saber muchas más personas, y muchas más personas tienen que experimentar el milagro de la salvación. Úsanos, Padre, como comunidad. Guíanos en los movimientos que tenemos que hacer para llevar el evangelio a lo público. Guíanos, Señor, a hacer lo que nos corresponde desde nuestras casas, a cada uno a vivir el evangelio del caminante, a ser dignos llamados los del camino. En el nombre de Jesús te adoramos a ti, Dios poderoso, que abres camino, milagroso. Tú estás obrando en medio de nosotros. Tú estás obrando y lo seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí estás, debemos mover
te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Iglesia, de esta manera llegamos al final de nuestra transmisión, un poco desafiados, ¿verdad?, por la palabra. Y de esta manera quiero invitarlos a seguir conectados a la agenda de la comunidad, a la transmisión de los miércoles, de los domingos, a la oración de los viernes en la mañana. Recuerden que seguimos siendo iglesia y nos seguimos moviendo en los diferentes escenarios. Los niños se preparan para ahora en un momento también hacer parte de la agenda de la iglesia a través de Encuentro Kids. Bendecida semana para todos.